El cardenal Daniel Sturla insiste en varias ideas para recuperar el sentido cristiano de la Navidad. La población que se declara católica en Uruguay es un 45%, los otros cristianos son un 13%. Es el país con más agnósticos y desinteresados en la fe de Hispanoamérica y es el tercer año consecutivo que se invita a colocar afuera de las casas las balconeras con la imagen de la Sagrada Familia, que se pueden adquirir en las parroquias de Montevideo y también en la tienda arquidiocesana, y cada vez se ven más, pero que también quedan durante todo el año y no solo en estas fechas. Recibimos al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿La gente la guarda la balconera o sigue siendo un éxito de ventas como había sido? Claro, ¿se reutiliza? No, la gente las guarda, pero para el año que viene vamos a renovar el diseño. Ah, bien. Claro. Están muy descoloridas. Sí, claro. Porque muchas de esas quedan durante todo el año, no Además. solo... Y mucha gente o las deja un tiempo bastante prolongado y bueno, el sol, el agua, etcétera. Pero así que el año que viene cambia. Es increíble cómo generó, ¿no? Fue un impacto, porque no deja de ser una acción mínima, una buena idea que pretendía ser una Navidad, pero sin embargo generó un impacto a nivel de los fieles, ¿no? Exacto. Yo con todo creo que el impacto mayor es el que está dado por las oraciones de Navidad con Jesús, estas que hemos hecho y que hacen que en cada familia, el día de Nochebuena o el día de Navidad, la familia se reúne y reza. Y para mucha gente, me han dicho, es la primera vez que rezamos en familia. Y yo creo que es una idea fundamental porque, bueno, es hacer el centro en la celebración a aquel que celebramos, a Jesús, el que nació, el nacimiento que celebramos. Yo creo que la oración todavía es más fuerte, aunque es menos visible claro, que la balconera. Bien, ¿y cómo se hace para captar o que vuelvan los que se fueron de los fieles? Bueno, nosotros estamos programando una misión para el tiempo de Pascua del año que viene, es decir, el domingo de Pascua del año que viene es el 21 de abril y del 21 de abril hasta el 12 de mayo queremos hacer una misión en Montevideo donde de algún modo invitemos a todos, pero sobre todo a aquellos cristianos alejados de la fe, a volver a casa, a regresar a la iglesia. ¿Por qué le parece que se alejaron? Bueno, hay variados motivos. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con una realidad de cuando tenemos los hijos y ahí es difícil ir a la iglesia. Hay otros que tienen que ver con una cierta, digamos así, desilusión de la iglesia, decepciones que ha habido. Hay realidades diversas. Nosotros hicimos un estudio el año pasado, pero resulta que la mayoría de los alejados con chicos en edad de catequesis, digamos con matrimonios, tienen hijos entre 10 y 15 años, tienen una nostalgia de lo vivido. Se alejan de la iglesia, pero no pierden la fe. Exacto. No pierden la fe. Lo que pasa con la fe es que en la medida que uno no la practica, digamos, no la vive públicamente, no la vive comunitariamente, bueno, después uno va poco a poco aflojando, digamos así. Pero lo bueno es que hay un grupo grande de gente alejada, pero que conserva una nostalgia de lo vivido como algo positivo. Es cierto que la gente de fuera, según esa misma encuesta, la gente de fuera refuerza el hecho de menos mal que te fuiste. Entonces ahí es donde llega más el golpe de lo que han sido los escándalos que han sacudido a la iglesia. No tanto a la gente que vivió la experiencia de iglesia, sino a la gente de fuera que queda solo con esa imagen un poco dada por situaciones y un dramáticas. poco de eso es el tema del abuso, de las violaciones, y hoy el Papa Francisco dijo que la Iglesia Católica nunca más ocultará los abusos sexuales. Sí, yo creo que ya desde la época del final de Juan Pablo II, cuando fue la explosión sobre todo que se dio en Estados Unidos, el tema de Boston, después Benedicto XVI y ahora Francisco, bueno, refuerzan una idea que para nosotros es básico. Yo digo claramente, hace 10 años la Iglesia sabe qué hacer y no se van a cometer los errores que se cometieron antes. ¿Qué hace la Iglesia cuando recibe las denuncias? Hay un protocolo de actuación por el cual se hace una investigación previa, se llama, y ahí bueno, si es un hecho que está sucediendo, obviamente se toman medidas inmediatas.
y además se hace la denuncia policial si es el caso. Si son hechos del pasado, que en general es lo que sucede, se hace una investigación previa, se toma, si resulta verosímil, una medida cautelar con la persona que posible victimaria, y eso luego se eleva a la Santa Sede. La Santa Sede en general lo que hace es devolverle al obispo o al superior mayor el hecho de tomar las medidas más definitivas que juzgue conveniente, que después vuelven a la Santa Sede de todas formas para la decisión definitiva. Si es un hecho que ha sucedido actualmente, se hace la denuncia también policial. Ajá. Bien. ¿Y ¿Qué cuántas pasó denuncias hubo en en Uruguay? el último año con estos temas? En este último año yo he recibido solo una denuncia de un hecho sucedido hace 40 años. Ajá. Pero es muy complejo porque la denuncia no la hace la víctima y la persona que hace la denuncia no quiere que la víctima sea preguntada sobre el hecho. Eso ha traído un problema muy grande para poder llegar a investigar seriamente lo que ocurrió. Bien. ¿Y desde el 2016 cuántas hubo? En el 2016 hubo esas 40 denuncias de hechos sucedidos en 70 años. Fueron procesadas todas ellas y después, que a mí me conste, puede haber alguna otra denuncia en el Uruguay que no me haya llegado a mí. Hubo una denuncia el año pasado, un sacerdote estuvo preso por esa denuncia de hechos ocurridos hacía, no me acuerdo si 8 o más años. Y esta denuncia de este año, Bien. de un hecho sucedido hace 40 años. 40 años. En 2016 se habilitó la línea telefónica. Exacto. En la línea telefónica, después de ese año, no hemos tenido más denuncias. ¿Cómo vive la Iglesia, más allá de su responsabilidad, esta situación donde este tipo de abusos, en algunos casos cometidos por sacerdotes, en otros no? Porque recién informábamos en los titulares de un profesor de educación física, y la verdad es que la mayoría de los casos, lamentablemente, se da a la interna de las familias. ¿La Iglesia es un lugar donde la gente se acerque a contar estos problemas, a ver cómo puede resolverlos? Bueno, sí. Es decir, en mi vida de sacerdote, más de una vez he escuchado situaciones de este tipo ocurridas fuera del ámbito de la Iglesia. También me ha tocado, lamentablemente, estos hechos sucedidos en la Iglesia. Nosotros tenemos que tener en cuenta, y yo no quito, y yo estoy de acuerdo en que pase en la Iglesia o que haya pasado en la Iglesia es terrible. O sea, eso nadie lo discute. Pero para vos debe ser lo más grave de todo. Obviamente, pero yo creo que también por lo que significa la Iglesia en el mundo, lo es, y la gente está enojada con eso y lo comprendo. Pero no hay que ocultar el hecho de que en el Uruguay el año pasado hubo 400, 450 denuncias de abusos de menores. La mayoría ocurren en las familias o en otros ámbitos. Es decir, si nosotros creemos que este es un problema de la Iglesia, estamos equivocados y estamos haciendo un daño, porque la mayoría de las situaciones ocurren en el ámbito familiar o en diversos ámbitos donde están los chicos. Entonces hay que hacer una tarea preventiva, que es muy importante, y después obviamente tiene que ver con un tema clave que es el tema del poder, porque en el fondo del tema de abuso sexual hay un abuso de poder, y esto tiene que ver con, obviamente, con una conducta humana desviada en la que tenemos todos que ser educados y educadores. Bien. ¿Cuál es el vínculo entre la política y la Iglesia? Si bien en Uruguay están separados el Estado y la Iglesia, en las últimas horas el ex vicepresidente Raúl Sendic, que fue inhabilitado, dijo que su grupo, su sector, está siendo separado, dice, porque no pertenecemos a ningún grupo de poder, ni económicos, ni religiosos, ni sectas. Bueno, a ver, vínculo política-religión ha habido siempre en la historia de la humanidad. Yo creo que el cristianismo, esto a veces no es muy conocido, pero es así, el cristianismo fue justamente el que marcó un principio de laicidad en la historia, porque es el que llegó a desacralizar el poder. Recordemos que en el Imperio Romano, el emperador, justo en la época de Cristo, de la República Romana al imperio, al emperador se lo consideraba Dios. Es decir, y en los grandes imperios de Oriente, Egipto, Asiria, Babilonia, estaba asociado la divinidad con el rey. El cristianismo es el que dice, no, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, que ahí está el principio de separación de
poder religioso de poder político. Pero en la historia se ha dado siempre una unidad. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente es la misma. Yo creo que en el Uruguay vivimos y disfrutamos de la laicidad. Yo soy un ferviente partidario de la laicidad bien entendida. Es decir, me parece fantástica la separación de iglesia a Estado, creo que es una cosa positiva y por lo tanto no hay que tratar de mezclar, pero sí obviamente, por ejemplo, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, bueno, hay una preocupación por la gente y por lo tanto también por lo que pasa políticamente. Justamente la Conferencia Episcopal en determinados momentos analiza la situación del país, emite documentos. ¿Cómo observa de cara a un año electoral cómo se viene? Eso yo creo que es muy bueno. Lo que no hay que hacer es política partidaria. Este año, en abril, la Conferencia Episcopal publicó el documento Construyamos puentes de fraternidad en una sociedad fragmentada y hace una descripción de la realidad social, basada además en datos del Instituto Nacional de Estadística, que es fantástica. Yo diría, todos los candidatos deberían leer esa declaración de la Iglesia porque hace una visión que además no es con interés partidario ninguno de parte de la Iglesia, sino para mostrar realmente una situación social que salta a ojos vistas y que es la preocupación más grande de todos los uruguayos y que está en el origen después de la delincuencia, etcétera, que es la fragmentación social. Pero ¿cómo ves a la religión participando de la política? Porque hay sectores que se han vinculado mucho. Por ejemplo, las iglesias evangélicas apareciendo con Verónica Alonso. Ahora tenemos también desde otro lado y con otro rumbo, pero a Pablo Bartol, que es un hombre del Opus Dei, que va a trabajar con Luis Lacalle Pou. ¿Cómo ves esas experiencias? Son cosas distintas. Es decir, yo creo que la mezcla de una iglesia con un partido es un error. Que, ojo, un error que también la Iglesia Católica en el Uruguay lo cometió en su época con la Unión Cívica. En sus orígenes, sí, claro, la Unión Cívica era un partido católico. Después ya cuando surgió la división y quedó el PDC, ya fue con un sentido más de separación. Yo creo que ese error no hay que cometerlo y me parece que separar. El que quiera hacer política tiene que dejar sus principios religiosos de lado, pero no actuar en función de... O sea, hoy... Yo pienso en los candidatos a presidente de la elección pasada. La mayoría eran católicos. Pedro Bordaberry, Mieres es de formación católica, Luis Lacalle de formación católica. Tabaré Vázquez no lo es, pero tiene un vínculo con los salesianos muy fuerte. Su esposa es una mujer católica. Es decir, no es el tema de que yo dejo de ser católico o evangélico para meterme en política. Eso no. Otra cosa es que yo mezcle el partido con la iglesia. Ese es el error. Y que se reúnan evangélicos, católicos en política, me parece muy bueno. Que mezclen el partido y la iglesia, ese es el error y lo que no tiene que pasar. También hay en la legislatura, supongo yo, muchos masones en legisladores y supongo yo que se reunirán también. ¿Qué problema hay? Es parte de la libertad. Otra cosa es que yo mezcle. Entonces ahí estamos haciendo... ¿Pero te parece que algunos se están mezclando? En el Uruguay no. Yo no lo veo. Yo creo que eso es algo que pasó en Brasil y que de algún modo se quiere traspolar acá al Uruguay, pero me parece que es un error. También en toda la importancia que se le está dando a esa presunta bancada evangélica, que no la veo. Bueno, y esa presunta bancada evangélica que pretendería mezclar lo político y lo religioso, digamos, ¿le está disputando a la iglesia tradicional algunas zonas de Montevideo también? ¿Los fieles, digo, allí? No, bueno, saquémoslo de bancada evangélica y hablemos de iglesia evangélica. Sí. Hay una competencia evidente. Sí, pero yo creo que se da. Lo que pasa es que en el mundo evangélico, a diferencia de la Iglesia Católica tiene mucha variedad y mucha unidad. En cambio, las iglesias evangélicas son muy diversas. Y hay iglesias evangélicas que trabajan de un modo magnífico, que anuncian a Jesucristo, que realizan su misión, que aportan alegría y salvación. En las cárceles es muy importante lo que han hecho. Ahora también hay una pastoral carcelaria católica. En barrios vulnerables hay una presencia evangélica que ha sido muy buena. Otra cosa son grupos evangélicos, porque ahí hay un florecimiento diverso, que
de iglesia tienen poco y de grupo recaudatorio tienen más. Negocio, pero son algunos. No, sí, está Y bien. que se amparan en la libertad de culto. Y también los beneficios que en sostienen. el paraguas de lo evangélico, pero que yo creo que no lo son tampoco. Sturla, este año que termina tuvo momentos de, no sé si de enfrentamiento, pero sí de posiciones muy firmes con respecto a algunos temas. De hecho, por ejemplo, tras el 8 de marzo hubo allí unas diferencias con el movimiento feminista, hubo un encuentro además que también fue muy simbólico, recibiendo, ¿no?, a dirigentes feministas por parte del arzobispo de Montevideo. ¿Cómo se mira en perspectiva esos hechos? Un año donde también ha sido muy firme la Iglesia con respecto a algunas leyes que se han votado en el año. Bueno, con el tema del feminismo, yo creo que en la humanidad, si algo aportó a la mujer ha sido el cristianismo en la defensa de la dignidad de toda persona humana y, por supuesto, de las mujeres, que son la mitad de la humanidad. Eso se ve también comparando sociedades de formación cristiana a otras sociedades y el rol de la mujer en ellas. Otra cosa, obviamente, es que hay hechos que hacen, sí, de esa sociedad patriarcal dentro de Occidente, más allá del respeto a la dignidad de toda persona. La Iglesia acompaña todas las reivindicaciones a favor de los derechos de la mujer, por supuesto que sí. Otra cosa es cuando pequeños grupos, que lo son, pequeños grupos, bueno, han actuado en forma violenta, por ejemplo, en el 8 de marzo. Cuando yo me reuní con algunas integrantes de movimientos feministas, que fue a fines de febrero, fue sumamente positivo el encuentro. Hay diferencias, pero por supuesto, pero no vivimos en una sociedad plural, democrática, laica. Tengamos diferencias y me parece buenísimo. El tema es, no lleguemos a la violencia, al insulto, al prejuicio. ¿Por qué? Y lo que pasó el 8 de marzo con la Iglesia del Cordón fue un grupito minoritario y desconocedor de lo que es la historia del país. Se gritaba Iglesia basura, vos sos la dictadura, frente a la Iglesia del Cordón, que fue gran refugio en toda manifestación que hubo en 18 de julio, en la inmediata dictadura, donde los curas abrían las puertas de la iglesia para sacar a la gente por el otro lado, por la calle Colonia. Es decir, bueno, son hechos lamentables, pero minoritarios. O sea que no hay que darles más corte del que merece. Sturla, ¿cuál es el mensaje para esta Navidad? El mensaje de Navidad siempre es de alegría y paz para todos los hombres de buena voluntad, como el canto de los ángeles que nos narra el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Yo creo que esto de paz en la tierra tiene que calar hondo en el Uruguay, que viene con una campaña electoral de por medio para decir: somos un país fantástico, con cantidad de cosas hermosas, con una tradición democrática muy fuerte, donde los líderes políticos de distintos partidos, con sus diferencias expresadas a veces con fuerza, sin embargo pueden sentarse en una mesa a dialogar. Mantengamos eso, seamos capaces de vivir un año en paz y después enfoquemos a aquellos que necesitan más la mano tendida de la sociedad, aquellos que viven en situaciones vulnerables desde el punto de vista social. Y ahí lo educativo tiene que tener un amplio consenso para hacer las reformas que se necesitan, y también hay que atacar fuertemente y de diversos modos el tema de las adicciones, sobre todo el tema del narcotráfico. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Gracias. Feliz Navidad para ustedes y para todos los oyentes, todos los que nos están viendo. Que tengan una Navidad con paz y alegría. Muchas gracias. Igualmente. Nos las viene diciendo todos los años, además. Sí. Somos unos privilegiados. Sí, sí. Bueno. Bien, nosotros tenemos que actualizar hasta ahora los datos de tiempo.